Amados y amadas, Shalom. Sean todos grandemente bendecidos en este nuevo día que el Creador nos regala. Hoy les voy a hablar de un pequeño mensaje que se titula Recogiendo los pedazos. Este mensaje se da por la lectura de los Evangelios, donde busco estar a los pies de mi Rey, recordando cosas que con el tiempo se nos van olvidando y es bueno recordar, ya que somos un pueblo de fácil olvido y el Creador nos dice siempre, acuérdate, acuérdate. Y también porque entiendo que cada vez que leemos hay palabras que nos llegan y comenzamos a buscar y le preguntamos al Padre qué mensaje nos quiere dar, qué nos quiere hablar. Y por supuesto que nos enseña algo y también para aquellos que escuchen y se identifiquen. En el capítulo 14 del libro de Mateo, verso 19 al 20 dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 12, dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Aquí vemos uno de los tantos milagros que hizo nuestro Rey. Tan solo con 5 panes y 2 peces le dio de comer a miles. Él enseñó con eso que no es por la abundancia que tenemos la seguridad de nuestra provisión, sino que todo sustento de pan, aún en medio de la escasez, cuando tenemos fe en nuestro Creador, viene la respuesta de lo alto y se multiplica. Pero yendo más allá de lo literal, aquí vemos una multiplicación de lo que sobra. Muchos de nosotros hemos sido rotos en 1000 pedazos. En ese tiempo de prueba, de purificación, de conflictos, hemos llegado a pensar que ya es nuestro fin, que todo se va a quedar allí. Y es justo en ese tiempo donde van cayendo los pedazos de nuestra vida. Y es lo que Yeshua está recogiendo para luego hacer algo bueno en nosotros. Dice que recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas, o sea, se hizo 12 cestas llenas. Cuando vemos el número 12 en las Escrituras, significa autoridad, gobierno, plenitud. Por ejemplo, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, la Nueva Jerusalén con 12 puertas, los 12 panes de la proposición, las 12 piedras en el pectoral del sumo sacerdote, etc. Por ejemplo, los 5 peces me recuerdan a los 5 libros de Moisés, la Torá. La Torá más las 12 tribus de Israel, el rey recogiendo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está despertando a ese pueblo, poniendo ese nuevo pacto en la mente y en el corazón para que comprendamos quién es nuestro Elohim y que ahora somos parte de su pueblo. Ahora, con esto en mente, vemos que cada proceso en nuestra vida nos está llevando a ser íntegros, a completarnos, a perfeccionarnos. Todo aquello que nos falta, el Padre lo está produciendo a través de las pruebas para que podamos alcanzar el carácter de nuestro Rey en nuestra vida, que es lo que Él quiere en cada uno de nosotros. Israel está disperso como una sobra en las naciones. Esos pedazos están siendo recogidos para completar el reino y así restaurar las 12 tribus de Israel y seamos uno solo en su mano. El rey no va a desperdiciar nada. Ahora, la palabra en hebreo para perfecto es tamín, que es el Strong 8549 y significa sin defecto, entero, integridad, íntegro, perfección, perfecto, recto, sin tacha. Ser completos o también no es ser perfectos sin pecado y sin errores, pues tenemos ejemplos como Noé, Job, David, Abraham, personas que fueron declaradas justas por Elohim, pero no porque no pecaran ni porque no se equivocaran, sino porque mantenían una relación de integridad con el Creador. A pesar de sus pruebas, de las consecuencias de sus decisiones, la fe de ellos no se corrompía por el sufrimiento, al contrario, se fortalecía. Pero esto no se va a producir a un clic. Esto no es así como que instantáneo, no. Debemos pasar por los largos procesos de purificación, desierto tras desierto, para que pueda ser extraído aquello que nos estorba y se vaya perfeccionando Yeshua en nosotros. Hay cosas que tenemos buenas, porque todos nosotros tenemos cosas buenas, pero que a raíz del pecado, el mal uso, tienen que ser limpias, descontaminadas para que lo podamos usar correctamente. Tenemos el ejemplo del apóstol Pedro. Después de haberlo negado 3 veces, él quedó destrozado su corazón. Lloró amargamente, pero él se arrepintió y confió en Yeshua.
Pues de esos pedazos, el Padre levantó a un hombre que fue luego lleno del Espíritu Santo, que hablaba con denuedo su palabra y llevó el mensaje a muchos. Dice en su palabra que hasta la sombra de Pedro sanaba. Con el tiempo, con la madurez y el crecimiento y las pruebas, la persecución, Pedro aprendió a no hablar desde la impulsividad, sino que reconoció que necesitamos muchas tribulaciones para aprender a esperar en él. Tenemos a Rahab, era una prostituta de Jericó, una mujer vista sin valor, rechazada, pero su fe en el Dios de Israel la llevó a pasar de algo sin valor a una mujer parte del pueblo de Israel, injertada en la tribu de Judá y estando en la línea generacional o en la genealogía del rey David y de Yeshua. Tenemos a Jefté, el hijo de una prostituta, desechado por sus hermanos, por su familia, pero llegó a ser juez de Israel y derrotó a los amonitas. Bartimeo era un mendigo ciego de Jericó, pero cuando lo vio comenzó a clamar para que lo sanara, y fue sanado y se convirtió en un seguidor. Pasar de un ciego que no valía nada a un hijo del reino. Mefiboset, el hijo de Jonatán, vivía lisiado y en el exilio. Pero David recordó la promesa, el pacto que había hecho con su amigo Jonatán y preguntó si había quedado alguien de la casa de Saúl. Y le informan que sí, que había quedado uno, Mefiboset, que estaba en Lodebar, y él lo envió a traer. ¿Y cómo lo recibió? Bien, y lo trató como la realeza, lo sentó a su mesa, lo honró. Entonces, cuando nuestro rey nos manda a llamar, nuestra vida nunca más va a ser la misma. Y aunque tengamos que pasar todavía por Lodebar, tengamos que pasar por desierto, tengamos que estar ahí exiliados en el dolor, en la prueba, en esa formación, si nosotros nos mantenemos firmes, seguramente nos vamos a sentar en la mesa de nuestro rey, en lugares donde ni siquiera nosotros nos imaginamos que pudiéramos estar. Pero para llegar ahí, aquí es la humillación. Y hay muchos ejemplos de personas más que pareciera que su vida fue una sombra, una sobra, escombros, nada de valor. Pero aún de esos pedazos, nuestro rey recoge para hacer algo grande y valioso. Fíjense que en 1 Corintios 1, del 27 al 29 dice que lo necio del mundo escogió Elohim para avergonzar a los sabios, que lo débil del mundo él escogió para avergonzar a lo fuerte, que lo vil y lo menospreciado del mundo él escogió, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No es por lo bien que te vistes, por las muchas cosas que haces, por la forma como hablas o cómo haces muchas cosas, que eres visto bien a los ojos del Padre. Él no quiere que nadie se jacte en su presencia. Él quiere que nosotros nos miremos con cordura, que pensemos de nosotros mismos sanamente, que no creamos que somos algo muy grande porque hacemos algo, o el otro extremo de que no somos nada. No, el Padre no mira eso, el Padre mira el corazón. Y aquel que se humilla ahora, Él lo enaltece, pero el que se enaltece, Él lo humilla. Entonces el Padre va a mirar a aquellos que es menospreciado, que es aborrecido, que no tiene valor. De hecho, en la historia de David, cuando llega el profeta Samuel, ni siquiera le hablaron de él. Él presentó a todos sus hijos altos, bellos, hermosos, pero aquel que sí tenía el corazón bueno, noble, que adoraba al Padre, lo tenían allá pastoreando ovejas. Pero fue a ese pastor de ovejas que el Padre le plació escoger para sus propósitos y para hacer un pacto eterno con él. Y dice la palabra que el Padre dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Eso es grande. De pastor de ovejas a sentarse en el trono de Israel y a recibir una herencia eterna. No se trata de nosotros, mis amados, sino de la grande fidelidad de nuestro Elohim. Si en este tiempo tú estás pasando por momentos duros, difíciles, donde ves sequía, donde crees que no vales nada, piensas que es tu fin, y el enemigo te está diciendo en tu mente, no vale la pena, ríndete, es que tú no sirves, es que tú no vales, no le creas, porque el mismo Padre está recogiendo esos pedazos de tu vida para luego formar un vaso de honra, bendecirte y usarte para bendecir a otros. Aún de los que nos parece una sobra, Él va a hacer que nada se pierda de lo que es suyo. Así tengamos que pasar por un poco de tiempo de sufrimiento, de angustia, como está escrito, dice, su pueblo será librado. Si nosotros tomamos la decisión correcta de no endurecer nuestro corazón, sino al contrario, tener siempre una actitud de Padre, ¿qué quieres cambiar en mí? Cámbiame. Cuando nosotros le pedimos que forme al Rey en nosotros, le estamos pidiendo todo. Le estamos pidiendo que nos haga de nuevo, porque todo su pueblo tenemos que ser hechos de nuevo. Para poder tener ese carácter de nuestro Rey, tenemos que ser
rotos y hechos de nuevo. Y es ahí donde es probada nuestra fe, donde es probada nuestra integridad. Si vamos a tener la fe de los patriarcas, si vamos a tener la fe de esos hombres y mujeres que a pesar de los procesos tan duros que pasaron, su fe nunca se corrompió. Así que hoy puedes escoger en qué voz vas a escuchar. La voz del Padre que te dice, aún de esa sobra, yo te levanto y te perfecciono y te pongo en alto. O la voz del enemigo que te quiere humillar, que te quiere destrozar, porque él odia a lo que el Padre ama. Entonces, desechemos la voz del enemigo y vamos a escuchar y a creer a lo que está escrito. Shalom.